forma de cognición es la cognición sumaria, donde ya no se habla de una justicia de certeza, sino se habla de una justicia de probabilidad, donde yo doy una respuesta atendiendo obviamente a los medios probatorios que me ofrecen o me postulan o me muestran o me enseñan. Ahí yo atiendo y doy una respuesta probable que sea cierta, justicia de probabilidad. Y cuando hablamos de justicia de probabilidad ya estamos hablando de dos tipos de procesos específicos: los procesos breves, que son algunos que más adelante vamos a ver, y los procesos obviamente cautelares, medidas cautelares. Bien, cuando hablamos de tutela de urgencia, ¿qué es lo que a qué proceso debemos incluir dentro de la tutela de urgencia o tutela urgente? Pues no hay digamos así, una unánime posición. Hay diferentes autores que postulan que debe incorporarse tal o cual proceso. No hay. Sin embargo, aquí hemos traído una pequeña clasificación. Dentro de la tutela urgente, nosotros podemos tener a la medida cautelar. Es una especie de tutela urgente, no es toda tutela urgente. Podemos tener también a las decisiones anticipatorias, que también las tenemos reguladas en nuestro Código Procesal con el título de medidas temporales sobre fondo. Tenemos también a las medidas autosatisfactivas, que no las tenemos reguladas, pero que sí podemos, por imposición jurisdiccional, hacerla vigente en nuestro medio. Y los procesos constitucionales, ¿no?, regulados en el Código Procesal Constitucional. Nosotros creemos que esos tipos de tutela de urgencia son las especies que deben estar dentro de las tutelas urgentes. Sin embargo, en posición hay que decir, bueno, pero también podemos hablar de proceso monitorio. Claro, también podemos hablar de proceso monitorio. También podemos hablar de proceso de inducción. Claro, también podemos hablar de eso. Pero sin embargo, los más conocidos son los que les traigo acá, ¿no? Bien, sobre la primera, medida cautelar. La medida cautelar es un tema que siempre lo hemos tenido, definitivamente, siempre lo hemos tenido. No es la primera vez que se encuentra regulada en nuestro Código Procesal Civil, siempre. Del Código de Enjuiciamientos en Materia Civil de 1852, el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y actualmente en el Código del 93. La diferencia está en que los anteriores códigos del 12 y el 52 se encontraban obviamente dentro de un sistema que ya les había dicho, el sistema privatístico dispositivo. En cambio, este nuevo sistema, este nuevo código con las medidas cautelares ya se enmarca dentro del sistema publicístico y sistematiza mejor a las medidas cautelares. El tema de medidas cautelares es un tema trabajado desde muchos años atrás, incluso ya, por ejemplo, si hablamos de historia, de Pindor's Capio, ¿no?, del famoso proceso de leyes y acciones en Roma, ya había un tipo de medida cautelar. Cuando un acreedor no cumplía con una obligación, cuando un deudor, perdón, no cumplía con una obligación, el acreedor lo que hacía es manu militari, le quitaba determinadas cosas y las guardaba a efectos que le paguen. La famosa manu sine, ¿no? También dentro del proceso de leyes y acciones, donde ya no se aprendían cosas, sino se aprendía el mismo deudor. Y en una cárcel particular, el acreedor lo encerraba y hasta que le pague lo que él le debía. Le daba obviamente un plazo determinado, y si no pagaba, lo vendía como esclavo y se hacía cargo de su acreencia. Eso ya no podemos hacer ahora, porque no nos olvidemos que ahora no hay prisión por deudas, ¿no es cierto? Es algo que se trata de una estafa, obviamente. Bien, entonces han estado reguladas siempre. En la Edad Media, por ejemplo, cuando la Iglesia tenía una ingente actividad comercial, también reguló una especie de medidas cautelares a efecto de proteger o tutelar sus intereses económicos. Siempre han habido medidas cautelares. Sin embargo, ahora ese tema de medidas cautelares está mejor sistematizado. ¿Qué es lo que yo percibo? ¿Cuál es el objetivo que me propongo con una medida cautelar? En otras palabras, ¿cuáles son los fines de la medida cautelar? Al igual que cuando hablamos de proceso, hay un fin concreto, ya también hay un fin abstracto. ¿Cuál será el fin concreto de las medidas cautelares? Asegurar el cumplimiento de la decisión o fallo que se produzca en el proceso principal, definitivo. Eso, asegurar eso. Fin concreto. Y definitivamente ese sería el fin principal. No, pero en cuanto al fin abstracto, tenemos que ver también que se refiere a ese fin trascendente de todo proceso. ¿Ya? De todo proceso. ¿Cuál es el fin trascendente de todo proceso? Lograr, pues, obtener una paz social. Miren ustedes.
En algún momento escuchaba también que, por ejemplo, fíjense ustedes, en Europa, ¿no? Países sumamente adelantados ahorita con su comunidad europea y todo ese tema, un proceso judicial promedio en Europa, civil estoy hablando, no te baja de 5 años. Europa. Y el caso más patético, el caso más, digamos así, resaltable, es el caso de Italia. No nos olvidemos que Italia es prácticamente la cuna del procesalismo, sin dejar de lado obviamente Alemania. Pero Italia ha tenido pues semejantes maestros en el proceso civil, ¿no? Chiovenda, Calamandrei, Carneluti, etc. Son grandes maestros. Pero en Italia, que le digo que es el caso más patético, porque de acuerdo a esa encuesta que se hizo en el año 97, 98, por ahí, en Italia un proceso civil te demoraba casi 10 años. Casi 10 años. Entonces, nosotros a veces tenemos ideas o concepciones cerradas, ¿no? Decimos, bueno, Europa son países obviamente muy adelantados, imposible que un proceso demore tanto, sí, demora. Ahora, ¿cuál es el otro tema? Pero si es así como se dice, como dicen las estadísticas, que demora tanto tiempo, ¿cómo es que sus sistemas judiciales no colapsan? Porque los europeos han establecido dentro de sus procesos judiciales dos instituciones básicas. Una es el procedimiento monitorio, ¿no? Que siempre comienza con una medida cautelar, y dos, es lo que nosotros aquí conocemos como medidas temporales sobre el fondo, definitivamente. En consecuencia, no interesa, ellos han optado por una comisión plena, justicia y certeza. Hasta que no se termine el proceso, definitivamente el derecho plenamente no se da. Pero sin embargo adelantan los efectos de la sentencia a través de estos dos tipos de procedimientos. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las personas, los litigantes, los ciudadanos, obviamente no están ni conformes con este sistema. Muchas gracias. Entonces se dice que si es que no encontramos nosotros vías adecuadas para atender, por ejemplo, estos reclamos urgentes, en nuestro caso nacional, no encontramos vías adecuadas, entonces el tema pasaría a que la acción civil se desprestigia. En otras palabras, el recurrir al órgano jurisdiccional del Estado no me satisface. Y si no me satisface, ¿qué va a pasar? Que tomo la justicia por mi propia mano. Acción directa, autotutela. En consecuencia, y vemos ejemplos casi a diario, los famosos linchamientos, ya no estamos hablando de materia civil, pero imagínense, los famosos linchamientos. ¿Por qué se producen los linchamientos? Porque la gente no encuentra respuestas oportunas, adecuadas y quizás eficientes a reclamos de justicia respecto de esos sujetos que delinquen. ¿Qué es lo que hace la población? Se junta y inmediatamente hace su justicia y los quema, los mata, no sé, los mutila. Entonces, ahí se da una situación, digamos así, inversamente proporcional. ¿Cómo así? A mayor decaimiento de la acción civil, mayor prevalencia de la acción directa, y al contrario también. Eso fue, por ejemplo, una de las grandes, supuestamente, uno de los pilares de los reclamos en la época del terrorismo. No hay justicia en el Perú, o la justicia en el Perú no vale. Por eso hay que tomar parte, obviamente, de su ideología, hay que tomar las armas directamente de justicia por mano propia. Y sin mentir, así se han producido casi todas las revoluciones, ¿no? Repasemos las otras revoluciones. La revolución más famosa, la de Francia, en 1789, y vamos a ver también contra los jueces. Se destruyó toda la institución judicial. ¿Por qué? Porque la acción civil no daba oportuna respuesta a los reclamos de la población. Consecuencia, cuando el sistema se vuelve inconfiable, el tema hay que pensarlo muy cuidadosamente. No se trata simplemente de desprestigiar al Poder Judicial y decir, bueno, está mal, está corrupto, es lento y qué sé yo. Admitimos de repente parte de eso, pero ¿y qué hacemos? Se dice que un sistema de justicia es correspondiente también a los valores que imperan en su sociedad.